John Money nació en Nueva Zelanda en 1921 dentro de una familia muy religiosa y también se especula con que, al igual que le sucedió a Kinsey, su educación en el hogar lo condujera a una juventud de represión sexual. En la capital, Wellington se graduó con doble máster en psicología en la Universidad de Victoria con un expediente impecable. En 1947 emigró a los Estados Unidos para estudiar psiquiatría. Al comienzo estudió en Pittsburgh, pero después cambió de centro y terminó doctorándose en la Universidad de Harvard en 1952. El doctorado de psiquiatría lo compaginó con su trabajo de profesor en pediatría y psicología médica en la Universidad Johns Hopkins, en la que dio clases desde 1951 y a la que estaría vinculado toda su vida laboral. En esta universidad creó la clínica Johns Hopkins de identidad de género junto con el pediatra endocrinólogo francés Claude Millon en 1965. En su larga carrera escribió infinidad de libros y otros textos y realizó infinidad de investigaciones que hoy sustentan la ideología de género. Su celebridad en psicología se debe a que él introduce el término de parafilias para referirse a lo que antes se denominaba perversiones, y también introdujo el término orientación sexual sustituyendo al de preferencia sexual, afirmando que la atracción hacia una persona no es un capricho, sino que viene determinada. Él es el introductor del concepto de género aplicado a la sexualidad, que hasta entonces se aplicaba gramaticalmente a las palabras. Ya hemos dicho que el género, según los ideólogos de género, es el conjunto de pautas de comportamiento que no la naturaleza, sino la sociedad impone a cada uno de los sexos acorde a lo que dictan las costumbres de su lugar y su tiempo. Pero el género no alcanzaría únicamente a un comportamiento visible exteriormente, sino también hacia el interior de la persona, de tal forma que su certeza personal de pertenencia a un sexo u otro también habría sido provocada por las personas de su entorno acorde a lo esperable según su sexo, lo que creará en ella una identidad de género. Este término, creado por Money, es esencial para entender la muy peligrosa teoría queer. Según Money, por tanto, el ser humano nace con una identidad de género neutra independientemente de su sexo. Esto significaría que una persona, un bebé, de un sexo biológico al que toda la sociedad tratase permanentemente como si fuera del sexo opuesto, desde el principio de su vida, desarrollaría una inquebrantable certeza de pertenencia y comportamiento, es decir, una identidad de género propias del otro sexo. En 1965, el matrimonio canadiense formado por Ronald y Janet Reimer tuvo a sus dos hijos gemelos, ambos varones, Brian y Bruce Reimer. Los primeros meses vivieron felices como una familia trabajadora promedio. Cuando los bebés contaban con 6 meses de edad, se les detectó fimosis, por lo que se les aconsejó realizarles la circuncisión. Para ese momento, en lugar de la cuchilla tradicional, se estaba introduciendo una nueva técnica con una especie de bisturí eléctrico que cauterizaba la herida tras la extracción del prepucio. La mala suerte quiso que un mal funcionamiento del aparato provocase que una descarga eléctrica quemase completamente el pene de Bruce. Desde ese momento, el niño orinaba por el agujero resultante que quedaba en su abdomen debido a la ausencia de miembro. Ronald y Janet Reimer estaban desesperados. La casualidad quiso que a través de un programa de televisión, Janet supiera del Dr. Money, que estaba presentando a una mujer transexual que había nacido hombre. El doctor contaba a la audiencia su teoría sobre la identidad de género y presentaba los avances de su clínica en la que se llevaban a cabo operaciones quirúrgicas de cambio de sexo. Los Reimer creyeron que habían encontrado la solución a sus problemas. Contactaron con el psiquiatra y este preparó un encuentro con ellos rápidamente. Convenció a los padres de Bruce para que lo trataran desde ese momento como una niña, renombrándolo como Brenda. Debido a que era pronto y el bebé no tenía lenguaje y no había recibido la influencia de la sociedad, podría desarrollar una identidad de género femenina. Según el científico, una vida como varón sin pene sería terrible para él y lo condenaría al rechazo social, sufrimiento e infelicidad. Por su bien, habría que ocultarle su nacimiento masculino y su accidente y educarlo persistente y concienzudamente en el rol esperable para el sexo femenino. Para evitar que la testosterona proveniente de sus testículos sanos interfiriera en el plan afectando a su cerebro y creando en él un desarrollo masculino acorde a la naturaleza, había que extirpárselos lo antes posible. Castraron al niño con 22 meses. Los dos hermanos, Brian y Brenda, asistían periódicamente a revisiones con el doctor. Él aseguraba que todo iba perfectamente, pero la realidad era otra. Brenda sufría de ansiedad y odiaba comportarse como una niña. En su interior se sentía un hombre y empezó a tener terribles pensamientos creyéndose loca.
La situación se le hacía insoportable, no se adaptaba a los juegos con las demás niñas que huían de ella al considerarla muy masculina y extraña. Los niños no querían jugar con aquella peculiar pequeña que se sentía atraída por juegos varoniles. A veces, luchando contra sí misma por intentar encajar, se maquillaba y se sentía ridícula. Una vez, un niño le dio un inocente beso en la mejilla y cuenta que, aunque el beso no tuviera intenciones sexuales, sintió repulsión por el hecho de que viniera de un chico que se lo daba porque ella fuera mujer. Al llegar a la pubertad, Manny obligó a una reticente Brenda a que se hormonase para que se formasen en ella los caracteres externos femeninos propios de esa edad. Fue un infierno para ella. Sufrió enormemente al ver crecer sus pechos y trató de esconder el desarrollo comiendo y engordando para que no fueran tan visibles. Los padres cada vez eran más conscientes de que su ahora hija era profundamente desgraciada y empezaron a sentir una inmensa culpa. Ronald Reimer comenzó a beber. El experimento iba mal y Manny comenzó a ser más agresivo con la paciente en sus citas. La exponía a visionarse desnuda para que tomara conciencia de su género. Por si no fuera suficiente, obligaba a su hermano Brian a que lo hiciera también para que comparasen sus cuerpos y los obligaba a explorarse mutuamente los genitales, supuestamente para que interiorizaran sus diferencias. Cuando esto siguió sin surtir efecto en Brenda, el psiquiatra llegó a obligarlos a realizar simulaciones de actos sexuales entre ellos, en los que Brian representaba el papel de hombre y Brenda el de mujer en diferentes posturas eróticas. Los hermanos afirman que el científico tomaba fotografías de aquellos momentos supuestamente para documentar el experimento. Manny, ya mayor, siempre negó este extremo cuando años más adelante se investigó este caso y nunca sabremos si estas fotografías pudieron ser usadas con finalidad deshonesta, ya que no hay pruebas de su existencia más allá de los testimonios de los chicos sobre esta vejación. Manny tenía atracción por ambos sexos y sus costumbres en la cama eran muy libertinas. Tal vez por eso su matrimonio en 1950 fuese tan breve. Realizaba sexo en grupo con hombres y mujeres. Este hecho lo podemos corroborar por las declaraciones de su alumno y luego colaborador, el sexólogo Richard Green, que conocía, admiraba y defendía la vida y los postulados de su maestro. John Manny también defendió la pedofilia, siempre que ésta fuese, según sus palabras, de clase afectiva y que distinguía del abuso sexual cuando se agrede al menor contra su voluntad. Por ello, se le conocen frases como esta: si presenciara el caso de un chico de 10 o 12 años que se sintiera intensamente atraído hacia un hombre de 20 o 30 años, si la relación y el vínculo afectivo son totalmente recíprocos, entonces yo no lo denominaría patológico de ninguna forma. Y como suele ocurrir con este tipo de pensadores, también insinuó la legitimidad del incesto, afirmando que en muchos casos las relaciones entre padres e hijos son en origen un exceso de amor que deriva en relación erótica. Nunca se podrá probar si el que usaba la cámara con los hermanos Reimer en las secretas sesiones era el Manny profesional que quería tener pruebas de una teoría que a sus ojos iluminaría al mundo, o el Manny ciudadano promiscuo para utilizarlas en privado como juguete satisfactor de sus inconfesables pulsiones antes descritas. El punto de inflexión de esta historia llegó poco después, cuando los gemelos alcanzaron los 13 años. John Manny exhortó a Brenda a someterse a una operación de construcción de una vagina. Brenda quedó horrorizada y empezó a tener ideas suicidas. Terminó por decirles a sus padres que, si se empeñaban en obligarla, antes de que eso ocurriera, acabaría con su vida. Ronald y Janet, derrotados y arrepentidos, decidieron confesar toda la historia a sus hijos. Brenda, al saber que era realmente un hombre, sintió un tremendo alivio y todo en su mente se recolocó a pesar de su temprana mala suerte. Peor le fue a su hermano Brian. Comprendió de golpe el porqué de un abandono afectivo sin razón aparente por parte de unos padres volcados en hacer feliz a su hermana. Se llenó de odio al ser consciente del sinsentido de las vejaciones y el sufrimiento psicológico vivido por el empecinamiento del científico. El trauma fue tan fuerte que desarrolló una esquizofrenia desde entonces. Brenda dejó de ver a Manny, dejó la hormonación femenina, se sometió a una operación para que le reconstruyeran el pene, se cambió el nombre a David porque afirmaba que había vencido a Goliat y llegó a casarse y a adoptar a 3 niños. Todo parecía ir bien con su vida anónima hasta que a finales de los años 90 se enteraron de que, en las publicaciones de psicología sobre identidad de género, su caso, que recibió el nombre en clave de experimento John Joan, se presentaba como un rotundo éxito que encumbraba a John Manny. Los hermanos decidieron hacer pública su historia para desmentir los embustes del doctor y la verdad salió a la luz. Hay numerosa información en libros, documentales y en la hemeroteca que muestra entrevistas reales al entonces ya adulto David Reimer.
Pero lejos de alcanzar un final feliz, este relato acaba con una familia destrozada. En 2002, fruto de todos los problemas mentales arrastrados, Brian Reimer se suicidó ingiriendo una sobredosis de antidepresivos. Esto sumió a su hermano, nacido como Bruce, criado como Brenda y ahora llamado David, en una profunda tristeza que provocó problemas en su matrimonio y pérdidas monetarias. Su esposa le propuso separarse un tiempo. Él no pudo soportarlo. Pensaba que por su mutilación y biografía era incapaz de hacer feliz a su mujer. Se pegó un tiro con una escopeta en 2004. Su padre, alcohólico, terminó quitándose la vida también. La única que continuó adelante fue su madre Janet, pero con una depresión profunda que la obligaba a internarse en el hospital por temporadas. Desconocemos si en este momento sigue con vida, pues tendría una edad avanzada. John Money moriría en 2006 sin haber reconocido jamás todo el mal que causó ni arrepentirse públicamente. Es una figura mayoritariamente respetada en el mundo de la psicología. Ha recibido numerosos premios por su carrera de investigación y el Instituto Kinsey otorga anualmente la beca de investigación John Money en su honor a los estudiantes que investigan sobre sexualidad o género, ya que June Reinich, cuando se convirtió en directora del instituto en 1982, pasó a llamarlo Instituto Kinsey de Investigación en Sexo, Género y Reproducción. La historia, de momento, ensalza a un villano, creador de una ideología que destruyó de forma infernal a una familia normal y feliz que el mundo olvida. Uno podría creer, ya que muchos estamos haciendo público el lado oscuro de estos supuestos grandes hombres, que no habrá pensadores que se empeñen en continuar con estos postulados. Nada más lejos de la realidad. En la actualidad proliferan los ideólogos de género como hijos naturales del feminismo.